El Apocalipsis de Pseudo-Efén. Versión latín. Introducción. El Apocalipsis latino de Pseudo-Efén, o también conocido como el Sermón de Pseudo-Efén, es un texto atribuido al padre de la iglesia Efén, el sirio. Sobrevivieron dos versiones distintas, una en siríaco y otra en latín. La traducción al inglés del latín fue proporcionada por Cameron Roades, instructor de latín en Tyndale Theological Seminary, Texas. El texto latino se produce a partir de 4 manuscritos de las cartas, tratados y sermones de los últimos 2 siglos de antigüedad eclesiástica por C.P. Caspari, y principios de la Edad Media, el cristianismo, 1890, páginas 208-20. Este texto tiene similitudes con algunos otros textos apócrifos, como el Apocalipsis de Pseudo-Metodio, el Apocalipsis armenio de Daniel, el Apocalipsis armenio de Enoc, y la Sibila Tirbutina. También trae las mismas interpretaciones, que los tiempos finales comenzaron a contarse, desde el surgimiento del Imperio Turco-Otomano y la caída del Imperio Bizantino, que ocurrió en 1453, a manos de Muhammad II. Este texto en particular también trae la revelación de que el dragón, el enemigo de los hombres, fue liberado de su prisión milenaria con la caída del Imperio Bizantino. Este imperio duró aproximadamente 1000 años. La antigua prisión del dragón se encuentra en el libro de Apocalipsis de Juan 21:4, que dice que el dragón, la serpiente antigua, había estado atado por 1000 años, para que en ese momento no engañara a las naciones hasta que los 1000 años habían terminado. Y luego sería lanzado por un tiempo. El Apocalipsis armenio de Enoc trae una revelación aún más profunda. Compara al fundador del Imperio Turco-Otomano, Osman I, con el dragón, y Muhammad II en ser el servio del dragón, cuyo nombre es la bestia. Una curiosidad. Si calculamos desde el nacimiento de Osman I, en 1258, hasta el último remanente del Imperio Otomano, en 1924, llegamos al resultado de 666 años. Número que en el Apocalipsis de Juan representa el número del Imperio de la Bestia, y también el número de un hombre. El Apocalipsis de John también dice que la bestia tenía una de sus cabezas herida como una herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se preguntaba por la bestia. La herida indica que el poder del Imperio Otomano terminó en 1924. Pero no había terminado por completo porque Turquía seguía existiendo y tenía una mesa en el Consejo de la Unión Europea. En cuanto a ser curado, indica que el Imperio Turco-Otomano resurgirá y dominará una vez más a Europa. Este texto continúa para instruirnos a verificar y estudiar eventos históricos, y al hacerlo observaremos que, de hecho, la mayoría de los eventos predichos por Jesús, ya se han cumplido. Por guerras mundiales, las plagas, hambrunas, genocidios y persecuciones, y grandes asesinatos de cristianos europeos, como se informa en el 5º sello. Y vi debajo del altar las almas de los muertos por la palabra de Dios y por el bien de su testimonio, Apocalipsis 6:9. Pero debido a estas grandes y duras persecuciones, que tuvieron lugar en la época del Imperio Turco-Otomano, muchos han abandonado la fe cristiana primitiva. Los árabes tomaron Biblias y libros, los textos sagrados se consideraron herejes y se quemaron varios pergaminos y bibliotecas enteras. Los monasterios fueron destruidos, los monjes y sacerdotes fueron asesinados, y otros sacerdotes para mantenerse vivos se rindieron al reino de los dragones. Y la iglesia fue corrompida y dominada por los otomanos, y el conocimiento fue prohibido. Y el Europat cayó en un momento conocido como Era de la Oscuridad. Y hubo tantas muertes en esos tiempos, hasta el punto de que una cuarta parte de la humanidad se extinguió, como se informa en la profecía de los 4 jinetes del Apocalipsis de John. Todos estos eventos tuvieron lugar en los primeros 5 sellos del Apocalipsis, y ahora falta el cumplimiento del 6º sello, lo que se refiere a un gran terremoto en la tierra, y también a la aparición pública del Anticristo. Comienzo del texto. Capítulo 1. Queridos hermanos amados, crean en el Espíritu Santo que habla en nosotros. Ya te hemos dicho que el fin del mundo está cerca, la consumación de los tiempos permanece. ¿No ha disminuido la fe entre la humanidad?
Cuántas tonterías se ven practicadas entre los jóvenes, cuántos crímenes entre los prelados, cuántas mentiras entre los sacerdotes, cuántos perjurios entre los diáconos. Hay actos malvados entre los ministros, adulterio en los ancianos, libertinaje en los jóvenes, en mujeres maduras, rostros falsos, en huellas vírgenes peligrosas. En medio de todo esto hay guerras con los persas, y vemos luchas con varias naciones, amenazas y el reino que se levanta contra el reino. Porque cuando el imperio romano comienza a ser consumido por la espada, la llegada del maligno está cerca. Porque el mundo debe terminar con la conclusión del imperio romano europeo. En aquellos días, 2 hermanos vendrán al imperio romano y gobernarán con una sola mente. Pero como uno vencerá al otro, habrá celos entre ellos. Comentario. Aquí se refiere a los hermanos Atila y Bleda. Los hunos. También conocido como la plaga de Dios, o el azote de Dios. Históricamente, Atila tomó y gobernó el imperio europeo desde el año 434 hasta su muerte en el 453 después de Cristo. E incluso después de la partida de los hunos, Constantinopla continuó sufriendo, hubo graves desastres, grandes epidemias, seguidas de una hambruna y toda una serie de terremotos que duraron 4 meses, entre varios otros desastres. Continuación. Y así, el adversario será liberado de su prisión, e incitará al odio entre los imperios persa y romano. Comentario. Aquí, refiriéndose al surgimiento del Imperio Otomano Turco, desde 1299 y hasta 1924, que termina en el periodo de posguerra. En todo el mundo. Continuación. En aquellos días muchos se levantarán contra Roma, y el pueblo de los judíos será su adversario. Habrá disturbios de naciones e informes malvados, plagas, hambrunas y terremotos en varios lugares. Todas las naciones recibirán esclavos. Habrá guerras y rumores de guerras. Desde el amanecer hasta el atardecer, la espada devorará a muchos. Los tiempos serán tan peligrosos que con miedo y temblor no se permitirán pensar en cosas mejores, porque muchas serán las opresiones y desolaciones de las regiones por venir. Capítulo 2. Por lo tanto, mis hermanos, debemos tratar de comprender completamente los tiempos, lo que aún está por suceder y lo que ya sucedió. Porque ha habido hambruna, plagas, movimientos violentos de naciones y señales. Cosas que fueron predichas por el Señor, estas cosas ya se han cumplido, y no quedan otras señales, excepto el advenimiento de los impíos en la finalización del reino romano europeo. Entonces, ¿por qué, entonces, estamos ocupados con los asuntos mundanos, y por qué nuestra mente se mantiene fija en las lujurias del mundo y las ansiedades de los siglos? ¿Por qué no rechazamos todo el cuidado por los asuntos mundanos, y por qué nuestra mente está fija en los deseos del mundo y las ansiedades de las edades? ¿Por qué, por lo tanto, no rechazamos todos los cuidados de las acciones terrenales y nos preparamos para la reunión del Señor Cristo, para que Él pueda sacarnos de la confusión que plaga al mundo entero? Créeme, querido hermano, porque la venida del Señor está cerca, créeme, porque el fin del mundo está cerca, créeme, porque esta es la última vez. ¿O no lo crees a menos que lo veas con los ojos? Tenga cuidado de que esta frase no se cumpla entre ustedes por el profeta que declara: ay de los que desean ver el día del Señor. Porque todos los santos y elegidos de Dios que se purificaron mientras estaban en el mundo, después de su muerte, serán reunidos antes de la tribulación venidera, y serán llevados al Señor, para que no vean la confusión que debe gobernar el mundo, debido a nuestros pecados. Y así, queridos hermanos, para mí, es la 11ª hora, y el fin del mundo, ha llegado el momento de la cosecha, y los ángeles están armados y listos, tienen hoces en sus manos, esperando el imperio del Señor. Y creemos que la tierra existe con infidelidad ciega, llegando temprano a su caída. Habrá agitaciones, guerras de varios pueblos, y bárbaras y atrocidades amenazadoras, y nuestras regiones estarán desoladas, y no tenemos tanto miedo del informe, ni de la apariencia, que al menos podamos hacer penitencia. Porque nos arrojan miedo y no queremos ser cambiados, aunque al menos necesitamos penitencia por nuestras acciones. Capítulo 3.
Por lo tanto, cuando llegue el fin de los tiempos del mundo, surgirán varias guerras, conmoción por todos lados, terribles terremotos, disturbios de naciones, tormentas en todas las tierras, plagas, hambruna, sequía en las calles, gran peligro en todo el mar y tierra seca, persecución constante, masacres y luchas en todas partes, miedo en los hogares, pánico en las ciudades, temblor en las calles, sospecha en los hombres, ansiedad en las calles. En el desierto, la gente no tiene sentido, los espíritus se han derretido en las ciudades. Un amigo no sufrirá con un amigo, ni un hermano por un hermano, ni padres por sus hijos, ni un servidor fiel por su amo, pero una inevitabilidad los someterá a todos. Tampoco se puede recuperar a nadie en ese momento, que aún no se ha dado cuenta del peligro inminente, pero todas las personas que han sido limitadas por el miedo serán consumidas debido a los males inminentes. Capítulo 4. Por lo tanto, cada vez que las naciones agitan la tierra, las personas buscan esconderse de las guerras. En las montañas y rocas, las cuevas y agujeros de la tierra, y las tumbas y los monumentos conmemorativos de los muertos, y allí, a medida que se desvanecen. Poco a poco el miedo, respiran más aliviados, pero en ese momento no habrá lugar para escapar, pero habrá compromiso y presión intolerable. Y los del este huyen hacia el oeste, y además, los del oeste deben huir hacia el este, y no hay lugar más seguro en ningún lado, porque el mundo estará dominado por naciones sin valor cuya apariencia parece ser de animales salvajes en lugar de hombres. Para esas naciones horribles, más profanas y más contaminadas, que no perdonan vidas, destruirán a los vivos de entre los muertos, consumirán a los muertos, comerán carne muerta, beberán la sangre de los animales, contaminarán el mundo, contaminarán todas las cosas y la nación que pudo resistirlos ya no está allí. En aquellos días la gente no será enterrada, ni cristianos, ni herejes, ni judíos, ni paganos. Por miedo y temor no hay quien los entierre, porque toda la gente, mientras huía, ignoran sus cadáveres. Capítulo 5. Cuando los días de la época de estas naciones se hayan cumplido, después de que hayan destruido la tierra, descansará, y luego el reino de los romanos europeos será eliminado de la vida cotidiana, y el imperio de los cristianos, que fue transmitido por Dios y Pedro. Y luego, cuando llega la consumación, cuando el tiempo del reinado de los romanos europeos comienza a cumplirse, y todos los dominios y poderes se han cumplido, entonces aparecerá ese dragón inútil y abominable, él, a quien Moisés nombró en Deuteronomio, diciendo: Dan, es un león joven, recostado y saltando de Basán. Porque se reclina para poder agarrar, destruir y matar. De hecho, él es un cachorro de león joven, no como el león de la tribu de Judá, sino que ruge a causa de su ira, para poder devorarlo. Y se va de Basán. Basán ciertamente se interpreta como confusión. Se levantará de la confusión de su iniquidad. Tratando de reunirse por sí mismos como una perdiz, los hijos de la confusión también los llamarán, a quienes no ha dado a luz, como dice el profeta Jeremías. También el último día te dejarán igual de confundido. Capítulo 6. Por lo tanto, cuando llegue el tiempo del fin del mundo, ese abominable, mentiroso y asesino nacerá de la tribu de Dan. Será concebido de la simiente de un hombre y una virgen sucia o vil, mezclado con un espíritu maligno o sin valor. Pero ese abominable corrupto, más de espíritus que de cuerpos, mientras joven, el astuto dragón aparece disfrazado de justicia, antes de tomar el reino. Porque será astutamente amable con todas las personas, no recibirá regalos, no será exaltado ante otras personas, será amoroso con todas las personas, callado para todos, no querrá regalos, parecerá amigable entre amigos cercanos, para que los hombres puedan bendecirlo, diciendo este es un hombre justo, sin saber realmente que un lobo está oculto bajo la apariencia de un cordero, y que un dragón codicioso está dentro, bajo la piel de una oveja. Capítulo 7. Pero cuando el tiempo de la abominación de su desolación comienza a acercarse, una vez legalizado, se apoderará del imperio romano europeo y, como dice el Salmo, fueron hechos para la empresa por los hijos de Lot, los moabitas y los amonitas. Lo recibirán primero como su rey. Por lo tanto, cuando reciba el dominio del reino, ordenará que el templo de Jerusalén sea reconstruido por sí mismo.
Y luego entrará en él, se sentará como Dios y le ordenará que sea adorado por todas las naciones, ya que es carnal e inmundo, y mezclado con espíritu y carne sin valor. Entonces esta elocuencia se cumplirá como dijo el profeta Daniel. Y él no conocerá al Dios de sus padres, y no conocerá el deseo de las mujeres. Porque la serpiente muy malvada dirigirá toda adoración a sí misma. Y emitirá un decreto para que el pueblo sea circuncidado según el rito de ley. Entonces el pueblo de los judíos lo felicitará, porque nuevamente les ha dado la práctica del primer pacto. Entonces toda la gente de todos los lugares se reunirá con él en la ciudad de Jerusalén, y la ciudad santa será pisoteada por las naciones durante 42 meses, como dice el santo apóstol en Apocalipsis, que se convierte en 3 años y medio 1260 días. Capítulo 8. En estos 3 años y medio, el cielo suspenderá su rocío. Porque no habrá lluvia sobre la tierra excepto en la tierra de Jerusalén, y las nubes dejarán de pasar por el aire, y las estrellas se verán con dificultad en los cielos, debido a la excesiva sequedad que caerá en el tiempo del dragón feroz. Así como todos los grandes ríos y fuentes muy poderosas que se desbordan hoy en día se secarán, los torrentes secarán sus cursos de agua debido a su edad intolerable, y habrá una gran angustia o tribulación como nunca antes desde que la gente comenzó a existir sobre la tierra, y habrá hambre y una sed insoportable. Y los niños se extinguirán en medio de sus madres, y esposas estarán de rodillas ante sus esposos, lamentando no tener comida para comer. Porque en esos días habrá falta de pan y agua, y nadie podrá vender ni comprar el grano en la cosecha de otoño, excepto aquellos que tengan el signo serpentino en la frente o la mano. Entonces oro, plata, piedras preciosas y ropa valiosa yacen en las calles, y todo tipo de perlas, y las calles de las ciudades estarán llenas de cosas una vez codiciadas, pero no hay nadie que pueda alcanzarlas y tomarlas, o las deseará. Ellos, pero consideraron todas estas cosas que alguna vez fueron buenas, como nada, a causa del hambre, y la falta de pan, ya que la tierra no será regada por las lluvias del cielo, y no habrá rocío ni humedad del aire sobre la tierra. Pero aquellos que deambulan por los desiertos, huyendo de la cara de la serpiente, doblan sus rodillas ante Dios, así como los corderos, siendo sostenidos por la salvación del Señor, y mientras deambulan en estados de deserción, comen las hierbas que encuentran. Capítulo 9. Entonces, cuando esta inevitabilidad haya vencido a todas las personas justas e injustas, las justas, para que su Señor las encuentre buenas. Y de hecho los injustos, para que sean condenados para siempre con su guardián el diablo. Y, cuando Dios ve a la raza humana en peligro y siendo arrojada por el aliento del horrible dragón, les envía la proclamación consoladora de sus asistentes, los profetas Enoc y Elías, quienes, aunque todavía no han probado la muerte, son los sirvientes para anunciar la segunda venida de Cristo y acusar al enemigo. Y cuando aparecen estos justos, en realidad confunden a la serpiente antagónica con su inteligencia y llaman a los fieles testigos de Dios para liberarlos de su seducción. Capítulo 10. Y cuando se cumplan los 3 años y medio, el tiempo del anticristo, a través del cual seducirá al mundo, después de la resurrección de los 2 profetas, en un momento en que el mundo no sabe, y el día en que el enemigo el hijo de perdición no sabe, la señal del Hijo del Hombre vendrá. Y avanzando, el Señor aparecerá con gran poder y gran majestad, con la señal del madera de la salvación delante de él, y con todos los poderes del cielo, con todo el coro de santos, con aquellos que llevan la señal de la Santa Cruz sobre sus hombros, y el sonido de la trompeta angelical que lo precede, que sonará y declarará: Levántate, oh durmiente, levántate, encuentra a Cristo, porque ha llegado tu hora de juicio. Entonces Cristo vendrá y el enemigo será confundido, y el Señor lo destruirá por el espíritu de su boca. Y será atado y hundido en el abismo del fuego eterno vivo con su padre Satanás. Y toda la gente que hace sus deseos perecerá para siempre con él. Pero los justos heredarán la vida eterna con el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Fin. Comentario del editor. Como de costumbre, dejamos al final, para la meditación, un extracto del texto gnóstico. Regreso al León Eterno, que dice: incluso aquellos que tienen una visión espiritual, no entienden que deben encontrar la verdad, mientras todavía están vivos, ya que después de que el cuerpo muera, estarán en manos de las autoridades.
Tendrá que pasar una revisión, luego un juicio, y será arrojado a otra carne por servidumbre. Siempre hay mucho dolor cuando descubren que han malgastado sus vidas. Pero cada nueva vida es una nueva oportunidad. Cuando encuentren la palabra dador de vida, cambiarán su forma de vida, permaneciendo con el conocimiento y la sabiduría en sus corazones hasta que llegue el momento. Y al hacerlo, pasarán por las puertas de todas las autoridades sin temor. Y quitarán la carga de la oscuridad, que es el cuerpo, y serán bautizados 3 veces. Serán recibidos por aquellos que entregan las vestiduras eternas, la luz perfecta del Espíritu, porque no son extraños para ellos. E irán al lugar más alto, ya que se han vuelto dignos de una gloria indescriptible, porque han rechazado el mundo y los poderes, para liberarse de la esclavitud del olvido. Y habitarán allí para siempre, con los grandes, los inmortales, a la luz del Padre Eterno. Y aprenderán de la perfecta sabiduría imperecedera, y vivirán y nunca morirán. Quien tiene oídos para escuchar que oye. Nos quedamos aquí. Suscríbete al canal. Compártelo en las redes sociales. Y sigue nuestros otros audiolibros. Hasta la próxima.